Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y el equipo está conformado por José Herrera, Sebastián Huerta, Cinta León, Abisaí López y Danielito. Y les venimos a hablar acerca de las personas físicas y sus regímenes fiscales. Para fines fiscales es necesario saber si el contribuyente va a realizar sus actividades como una persona física o como una persona moral, porque cada uno de estos casos tiene requisitos y un trato fiscal diferente. Entonces, en esta exposición nos enfocaremos en el concepto de una persona física para posteriormente conocer los regímenes fiscales, el cómo se clasifican, ejemplos según sus actividades, requisitos y las obligaciones que se tienen que cumplir. Una persona física es cualquier individuo que realiza cualquier actividad económica, ya sea un empleado, un vendedor, un comerciante o un profesionista, el cual tiene diferentes derechos y obligaciones. Los regímenes para las personas físicas se clasifican de acuerdo con sus actividades e ingresos y son sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, encajenación de bienes, actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, régimen de arrendamiento, interés, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. Los requisitos del régimen de incorporación fiscal es que la persona física debe realizar una actividad comercial por venta de bienes o la prestación de un servicio que no requiera de un título profesional, o bien la venta de productos por los que se obtenga una comisión, siempre que sus ingresos no excedan los 2 millones de pesos al año. Un ejemplo podría ser una papelería como la papelería Ruiz o un salón de belleza como el Mili Salon, muy popular en Obregón. Sus requisitos de inscripción sería la CURP o acta de nacimiento, una identificación oficial que esté vigente y un comprobante de domicilio de donde se ubique el negocio. En cuanto a las obligaciones, la primera sería emitir una factura electrónica por las ventas o las prestaciones de servicios, según en un caso individual, que sería cuando te la solicite un cliente, de forma global por la prestación de servicios o las ventas a un público en general, o de nómina, que sería en caso de tener empleados. Otra obligación sería presentar una declaración que incluya el total de todas las operaciones que hayas tenido en un periodo bimestral. Y es importante que no se olvide que se deben incluir los gastos que son estrictamente indispensables para el desarrollo de tu actividad y contar con su factura electrónica. Y otra de las obligaciones es habilitar un buzón tributario. Deben habilitarlo atendiendo al sexto dígito numérico de la clave del RFC. Para ello se debe atender un calendario que lo proporciona el SAT, como el que se muestra en la diapositiva. Yo les voy a hablar sobre el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Los requisitos para poder tributar en este régimen serían que la persona física deberá enajenar bienes, prestar servicios o conceder el uso temporal de bienes a través de Internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas. Como requisito para inscribirte a este régimen sería acudir a las oficinas del SAT con previa cita, llevar tu CURP, comprobante de domicilio identificación fiscal, identificación oficial vigente. Y como ejemplo de las personas que trabajan en este régimen serían aquellos contribuyentes que se dedican a la repartición de comida en aplicaciones como Uber Eats, Didi Foods o Rappi. También podría ser Mercado Libre, Amazon, Airbnb, etc. Las obligaciones con las que deberían de cumplir los contribuyentes al tributar en este régimen serán las siguientes. Ofertar el precio de sus bienes y servicios manifestado en forma expresa y por separado el monto del IVA. Deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT y no tendrán derecho a efectuar acreditamiento o disminución alguna por sus gastos e inversiones respecto del impuesto calculado con la tasa del 8%.
deberán conservar el comprobante fiscal digital que se emite por internet de retenciones e información de pago que se le proporcione a las personas que les efectuaron la retención del IVA. También deberán expedir ese comprobante fiscal digital a los adquirientes o compradores de bienes o servicios. También presentarán un aviso de opción ante el SAT conforme a las reglas de carácter general y quedarán relevados de presentar declaraciones informativas. El régimen de arrendamiento. Debes tributar para este régimen si eres una persona dueña de un bien inmueble y lo rentas, ¿no? Pues un ejemplo podría ser una casa, un edificio, un departamento, incluso un local para eventos, un local comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo más específico podría ser el reconocido Salón Gales de aquí de Ciudad Obregón, ¿no? Que como bien sabemos es un local para eventos. Supongamos que el dueño se llama Rafael Aguirre. Pues el señor Rafael Aguirre debe tributar para este régimen de arrendamiento. Como pues primero debe pasar por unos requisitos de inscripción, en el cual necesita comprobante de domicilio, CURP, identificación oficial, preinscripción al RFC. En caso de ser una persona extranjera, debe presentar su documento migratorio vigente y presentar su carta de naturalización, en caso de ser una persona naturalizada, por supuesto. Y una vez dándose de alta, el señor Aguirre debe cumplir sus obligaciones fiscales, en las cuales implica inscribirse al RFC, mantener actualizada su información ante el RFC, llevar su contabilidad, expedir comprobantes electrónicos, solicitar sus comprobantes fiscales y por último, pero no menos importante, presentar sus declaraciones, ¿no? Provisionales, definitivas, anuales e informativas. Régimen de actividades empresariales y profesionales. Requisitos. Tributar a aquellas personas físicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, industriales, enajenación de bienes o de autotransporte, sin importar el monto de los ingresos que perciban, así como aquellas personas físicas que presten servicios profesionales. Ejemplo, médicos, taller mecánico, restaurantes, como el taller mecánico Rogelio aquí en Obregón. Requisitos de inscripción. Original y copia de tu identificación oficial, comprobante de domicilio fiscal, y un medio de almacenamiento digital, USB preferentemente nuevo. Obligaciones: inscribirte en el RFC, mantener actualizada tu información ante el RSF, expedir tus facturas electrónicas, llevar tu contabilidad, presentar tus declaraciones mensuales, declaración anual y declaraciones informativas, formular tu estado de posición financiera y levantar el inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, realizar la retención del ISR cuando pagues sueldos o salarios de trabajadores, calcular en la declaración anual del ISR y PTU. En el sector primario, como son las actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas y silvícolas, pagarán sus impuestos las personas físicas que obtengan ingresos por dichas actividades y que representen por lo menos el 90% de sus ingresos totales. Si perteneces a este régimen, debes cumplir con las siguientes obligaciones. Inscríbete y obtén tu registro federal de contribuyentes, presenta tus declaraciones provisionales, presenta la información del IVA de las operaciones realizadas con los proveedores, presenta tu declaración anual, informa anualmente de las operaciones con tus clientes y tus proveedores, presenta la información relacionada con tu contabilidad electrónica y cuando cambies de domicilio debes de actualizar tu información contenida en el Registro Federal de Contribuyentes para que así actualices tus datos en el portal del SAT. Expide una factura electrónica cada vez que vendas algo o realiza una factura global por las ventas que realices al público en general. Finalmente podemos decir que ya conocemos un poco más acerca de las personas físicas, como por ejemplo que ya tenemos muy claro que una persona física es aquella persona que realiza cualquier actividad económica, misma persona que tiene derechos y obligaciones ante el gobierno. Y asimismo pudimos aprender acerca de sus regímenes, los cuales son muy importantes ya que cada uno de estos tienen distintas obligaciones fiscales las cuales se deben cumplir. Por ello es muy importante que te asesores y te informes bien antes de elegir el tuyo, tu régimen. ¿Por qué? Porque una vez elegido tienes que cumplir con sus obligaciones fiscales de sí o sí, porque entonces tendrías problemas ante el SAT.
Y al final de cuentas fue un trabajo muy difícil aprender cada uno de estos porque son varios regímenes. Pero pues al final de cuentas logramos nuestros objetivos, ¿no?